Buenas tardes, distinguido público. Seguimos hoy con una mini conferencia que como docente de filosofía me he comprometido a hacer. Soy José Rosario Jiménez, profesor docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con 25 años transitando por esta urbe universitaria que realmente está cubriendo el territorio nacional en todas sus provincias. De modo que felicitamos las diferentes gestiones de la universidad, especialmente la actual, representada por el doctor y amigo Editrudy Beltrán Crisóstomo, y aquí en el centro de La Vega, donde estamos emitiendo esta participación, representada por nuestro amigo licenciado Cristian González Cruz, amigo de largos caminares. De modo que estamos aquí cumpliendo con la misión de expandir algunas ideas, de exponer y aportar conocimientos que posiblemente a muchos de nuestra institución pues le haga bien. Nuestro afán, nuestra lucha es mejorar el presente para asegurar un mejor futuro. Desde las aulas universitarias, que es donde nos ha tocado ejercer el rol más importante de la universidad, ya que es en las aulas universitarias donde se da el encuentro de la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza, ya sabemos que es representada por el profesor, y el aprendizaje que está representado por los estudiantes. También nos sirven de apoyo todo el personal administrativo que está al servicio de ese proceso de aprendizaje y de enseñanza, o de enseñanza y aprendizaje. Estamos hoy emitiendo unos minutos. Esperamos que aportemos en esta ocasión ideas importantes. Hoy nos ocupamos de un tema que hace mucha falta en la sociedad actual y también en la vida universitaria actual. Se llama la afinidad. Esto es un concepto que se usa mucho a nivel popular para referirse a afinar, especialmente en música. Cuando afinamos los instrumentos es cuando todos se ponen en las mismas rutas para coincidir en lo que es la pieza musical y el buen sonido. Pues este tema, la afinidad, lo he tomado de nuestro escritor José Ingeniero, que en su obra Las fuerzas morales trata la afinidad como una de las grandes fuerzas que llevan a cabo los humanos para
realizarse en la vida para desarrollar las actividades. Para que haya una sociedad mejor hay que afinar. Es decir que el argentino José Ingeniero ha dado un aporte, siendo psicólogo, psiquiatra, médico, político, filósofo, se ha interesado en darnos en su obra las fuerzas morales. Por el año 1961-62 fue publicada esta obra. De modo que afinar, como ya les he dicho, significa ponerse de acuerdo. Cuando dos personas o más se unen, se reúnen para ponerse de acuerdo, están afinando. Desde el punto de vista individual, afinar es ponerse de acuerdo con uno mismo, porque nada puede afinarse con los demás. Ningún acuerdo puede hacerse con los demás si yo no estoy afinado conmigo mismo, con mis opiniones, con mis ideales, con mis pensamientos, con mis gustos, con mis metas y objetivos personales. De modo que lo primero que demanda una afinación perfecta es afinar conmigo. Cuando me pongo de acuerdo en lo que sueño, en lo que opino, en lo que pienso, en lo que persigo o aspiro en un momento específico y en un espacio determinado, cuando hago eso conmigo mismo, estoy en afinación. De modo que es importante que entendamos que ponernos de acuerdo con nosotros mismos es la primera fase para un proceso de afinación. Esta afinidad en lo personal implica ponerse de acuerdo, ponernos de acuerdo con lo que deseo para evitar contradicciones en mi actuación, en mi forma de hablar, en mis objetivos, y así yo pues seguir los senderos de mis propios caminos. Afinar estos aspectos de la vida individual significa poner en común, ponerme en común, implica también ponerme en común conmigo mismo. Pero hay un segundo nivel de la afinación que consiste en ponerme de acuerdo, en afinar con otros. Afinar con otros es una manera de anhelar para otro lo que yo anhelo para mí. De soñar, perseguir aquellos objetivos que afecten a otro como me afectan a mí. De modo que en la afinación con los demás, yo entonces complemento la segunda fase de ese acuerdo que debe existir conmigo y con la sociedad. Este tipo de afinidad en la sociedad actual se está haciendo un poco difícil, posiblemente porque no nos estamos poniendo de acuerdo de manera individual, porque es la primera fase.
Afinidad se opone a seguir ciegamente los pasos, los anhelos, las opiniones, pensamientos y objetivos de otros sin transferir mi acuerdo interno con el acuerdo del otro. Tener pendiente al otro en la filosofía actual, pues se llama la otredad. Existe la otredad como existe la individualidad, ¿verdad? Afinar implica ponerse de acuerdo, y esto implica diálogo, que sería ya el acto en el cual afinamos con otros, se llama diálogo, que es una relación dialógica y también dialéctica, consciente y participativa. Es una propuesta sometida a la otra parte a fin de que ésta decida afinar y también puede decidir no afinar. Claro que sí. En eso consiste la vida dialéctica, la cotidianidad del pensamiento de la sociedad. Se basa, según nuestro tradicional filósofo griego Platón, también Hegel, Karl Marx y muchos grandes de la historia del pensamiento han referido el término dialéctica. Por tanto, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, son las dos posibilidades de proceso de la afinidad. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque no estando de acuerdo, las partes ya llegaron a un acuerdo. El acuerdo de no estar de acuerdo. Y eso es respetable, que una parte y la otra no pueden afinar si una de las dos no está de acuerdo. De modo que en la vida de las posibilidades y las actitudes del hombre se da la participación del interlocutor, que en el diálogo hay un locutor y un interlocutor. Ese interlocutor puede ser colectivo, puede ser personal o individual. Pero cuando se establece una relación dialógica o dialéctica entre seres humanos, lo cual no concluye poniéndose de acuerdo, cuando no se concluye poniéndose de acuerdo, entonces se da la no afinidad. Este tipo de afinidad se hace difícil cada vez que se trata de ponerse de acuerdo los seres humanos. Los seres humanos nos caracterizamos por la dificultad en ponernos de acuerdo. Y cuando lo logramos, pues hemos logrado la obra maestra del diálogo, que es afinar. Desde la afinidad entre cada uno de los miembros de los frentes de la colectividad, entre cada uno de la familia, entre cada uno de los frentes de la política universitaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también implica la afinidad de grupos o sectores que conforman la familia universitaria en su común. La falta de afinidad, tanto en lo privado como en lo público, pues separa una parte de la otra. Hasta en la familia, pues, se da el divorcio, que es la ruptura de ponerse de acuerdo y de afinar el matrimonio. Separa la armonía entre los miembros de la familia y de las instituciones. El desafino
de los anhelos y cada uno de los individuos con los otros que viven en su alrededor, es la causa de los conflictos, es la causa de los pleitos, es la causa de las violencias de diversas magnitudes que se dan a lo interno de los grupos, de la familia y de la sociedad. Todo esto aleja la posibilidad de amor, porque también afinar es un acto de amor que debe existir en los diferentes grupos. De modo que cuando hay afinidad, tanto de manera privada como individual como colectiva, o de manera privada como pública, cuando hay afinidad, hay amor. Se manifiesta un acto de amor. Este desacuerdo pues puede basarse en que una de las partes impone la autoridad. Cuando una de las partes en un proceso de diálogo para afinar impone la autoridad de uno sobre otro, entonces no existe la afinidad, sino la imposición. De modo que cuando afinamos, hay un respeto mutuo entre las partes. Afinar es hacer lo que se quiere desde el interior por el bienestar deseado de uno o del otro, por el bienestar de ambos. De modo que por eso hablamos, por ejemplo, los abogados. Cuando los abogados escriben un acto, pues en ese acto está contenida la afinidad de dos partes, una primera y una segunda, y esto es un acto de voluntades. No puede haber imposición de una parte sobre la otra. La afinidad hace simpatizar los caracteres individuales, hace afines los temperamentos. Por esta razón, afinar es simpatizar, simpatizar. Afina bien todo el individuo que puede simpatizar con otro o con otros. En esto consiste la otredad. Según el autor José Ingenieros, en su obra Las Fuerzas Morales, dice, abro la cita: obra bien todo el que puede simpatizar, porque esta actitud abuena al hombre, apartándole del mal que conspira contra él mismo y contra los demás. La simpatía es generosa fuente de dicha y nos impulsa a sentirnos elevados por todo lo que eleva moralmente a nuestros semejantes. Cerrada la cita. Pero hay buenas nuevas. Simpatizar es posible entre los seres humanos. El mismo autor expresa lo siguiente, abro la cita: en todo lo que trabajan, piensan o cantan, existe un fondo común de inclinaciones que pueden fácilmente vibrar al unísono, y en todos hay a la vez diferencias personales inarmonizables. Es decir, afinar no significa ponerme como si fuera una copia del otro. No, yo puedo afinar con otro o con otros manteniendo mi individualidad. No tengo que renunciar a la esencia humana, a los valores humanos, a mi forma de actuar. Yo no tengo que enajenar lo que es inajenable en mí. Vale todo lo expuesto para la afinidad de una propuesta de unidad de cualquier institución, de cualquier grupo. Esta fuerza moral, como dice José Ingeniero en su obra Las Fuerzas Morales, pone a la disposición
de la sociedad, un instrumento para mejorar, para ayudar, para desarrollar la institucionalidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si aquí en el centro UAS La Vega, o en el centro UAS Barahona, o en el centro UAS de Nagua, o en el recinto UAS Santiago, San Francisco, etcétera, etcétera, se da una afinidad política, pues esa afinidad viene a redundar en bien de la institución, porque los planes se ponen en común acuerdo, y en vez de rivalizar, simpatizamos. En vez de rivalizar, simpatizamos. La afinación de los líderes que aspiran a dirigir una unidad académica de la UAS, cada uno con aporte significativo en los procesos académicos del centro, se pueden afinar caracteres de compatibilidad, afinar anhelos y aspiraciones individuales. Eso es loable, eso es positivo. Si esto se diera, por ejemplo, en nuestro caso de la UAS, que en vez de haber 5 o 6 candidatos, todos de manera individual, cada uno por su aspiración personal, y se decide una afinidad política, eso sería favorable precisamente en estos momentos electorales. Esta actitud pues haría de la UAS en La Vega una familia para bien de la provincia de La Vega y de sus municipios, porque entonces iríamos a una posición globalizante, más profunda de la dinámica política del mundo universitario de la UAS. Y esta afinidad debe consistir en una unidad programática entre los distintos frentes que se dan en la misma. La fórmula más eficaz para disminuir las incompatibilidades es la afinidad o simpatía, primero pues de los individuos, y después de los frentes políticos, y después de las instituciones. De modo que, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de afinidad palpable. Por lo menos tradicionalmente la Iglesia nos ha dado un ejemplo de afinidad, porque lo que predica el Papa y lo que predican las autoridades jerárquicas de la Iglesia es también predicado en cada una de las unidades eclesiásticas, y eso establece una autoridad, ¿ok? La institución moral con mayor autoridad que tenemos está representada en la Iglesia, precisamente por ese poder de afinación y de simpatía de los planes y proyectos, de los dogmas y de las creencias. Tal y como lo dice el mismo autor de Las Fuerzas Morales, abro la cita: los incomprensivos que viven escudriñando lo inconciliable de los caracteres para mellar las propias aristas contra las ajenas, no pueden sentir simpatía ni despertarla,
están condenados a sembrar la discordia y a sufrir de ella. Y sigue diciendo el autor, los hombres que están inclinados a simpatizar con los demás son los mejores instrumentos de la armonía social. Cerrada la cita. Despertemos los dominicanos que nos consideramos dominicanos, y despertemos también los guatianos, porque la UAS es una representación de la cultura dominicana, de la geografía dominicana, de la idiosincrasia dominicana. Eso sería entre nosotros una digna actitud de afinar pensamientos, proyectos e ideales de bien y progreso para la institución y para la nación. Esa es la única fórmula para que reine el amor, la paz y la justicia que todos deseamos, por nuestros hijos, por nuestras familias, por la sociedad y por la felicidad de las futuras generaciones. De modo que en esta, diríamos, cláusula, en esta mini conferencia, quisiera dejar sembrado en el corazón de los miembros de nuestra alma mater: afinemos, simpaticemos. Recuerden, simpatizar es, claro, inclinarse por una tendencia, pero no en contra de nadie, sino en favor del bien y de la felicidad. De modo que esta participación nosotros queremos hoy presentarla en gratitud a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también en gratitud a la Escuela de Filosofía, que está precisamente en estos momentos históricos abriendo su capacidad de afinar con todos sus miembros. Hago esto también en gratitud en estos 25 años que tengo en la institución, que me ha permitido expandir mis ideas, que me ha permitido también a través de las aulas el encuentro con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la gestión actual del Centro Juan Vega, que también me ha permitido participar de esta familia universitaria. Todo por el día de hoy, y que estas ideas pues puedan llegar a ser efectivas en la vida personal y en la vida colectiva. Y también agradecemos la disposición del equipo técnico de este centro Juan Vega, representado por Jonathan Capellán, y por nuestro querido Reinaldo, que de una manera buena están afinando con nosotros para que esto sea posible. Muchas gracias. José Rosario Jiménez, filósofo y abogado, a la disposición de todos.